¿Alguna vez te has preguntado quién fue la esposa de Caín y cuál fue el papel de las hijas de Adán y Eva en la historia de la humanidad? Estos personajes, a menudo relegados a un segundo plano, esconden misterios que no se detallan en las Escrituras, pero que contienen grandes lecciones para quienes buscan comprender los planes de Dios. En este video exploraremos lo que revela la Biblia, las tradiciones que complementan su narrativa y cómo estos detalles nos llevan a reflexionar sobre la sabiduría divina. La creación de Adán y Eva es uno de los eventos más emblemáticos de la narrativa bíblica, representando el inicio de la humanidad según el relato del Génesis. Adán y Eva fueron creados por Dios como los primeros seres humanos, formando la base de la humanidad, según el Génesis. Este acto no solo marcó el comienzo de la vida, sino también el inicio de la relación entre Dios y su creación, estableciendo el escenario para toda la narrativa bíblica que seguiría. Después de ser creados y vivir en el jardín del Edén, Adán y Eva comenzaron a tener hijos. Entre ellos estaban Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo todavía marcado por la pureza de la creación original, pero que pronto enfrentarían las primeras pruebas y desafíos. Caín se convirtió en agricultor, dedicándose al cultivo de la tierra, mientras que Abel se hizo pastor, cuidando ovejas. La Biblia relata que, con el tiempo, ambos decidieron ofrecer algo a Dios como forma de adoración y gratitud. Caín presentó frutos de la tierra, mientras que Abel ofreció lo mejor de su rebaño, incluyendo las partes más grasosas y valiosas. El Señor aceptó la ofrenda de Abel por su calidad y dedicación, rechazando la de Caín. Abel ofreció lo mejor de lo que tenía, demostrando devoción y sinceridad, mientras que la ofrenda de Caín fue considerada inferior en ese aspecto. Este rechazo despertó una profunda frustración y enojo en Caín, quien, consumido por la envidia, comenzó a alimentar resentimiento contra su hermano. Dios, al percibir el estado emocional de Caín, le advirtió sobre los peligros de sus sentimientos. Le alertó que el pecado estaba a la puerta y que debía controlarlo para no sucumbir. Esta advertencia representaba una oportunidad para que Caín se arrepintiera y cambiara de actitud. Sin embargo, dominado por la ira, Caín invitó a Abel al campo, un lugar aislado. Allí atacó a su hermano, matándolo de forma brutal. Este fue el primer homicidio registrado en la historia humana, marcando el inicio de una nueva dimensión de pecado y sufrimiento. Tras el asesinato, Dios confrontó a Caín preguntándole por Abel. Intentando ocultar su crimen, Caín respondió con indiferencia: «No lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?». Esta respuesta reveló tanto su intento de evadir las consecuencias como su falta de arrepentimiento y responsabilidad. Dios, conociendo la verdad, declaró el castigo de Caín. Sería maldito y condenado a vagar por el mundo como errante, incapaz de lograr éxito en la agricultura. La reacción de Caín al castigo demuestra su miedo y angustia. Temía ser asesinado por otros mientras vagaba sin protección. En respuesta, Dios marcó a Caín con una señal para protegerlo de cualquier venganza. Aunque no se detalla la naturaleza de la señal de Caín, su función era clara: evitar que fuera asesinado. Tras esta interacción, Caín dejó la presencia de Dios, estableciéndose en la tierra de Nod, al este del Edén. Es aquí donde la narrativa despierta curiosidad. La Biblia menciona que Caín conoció a su esposa, tuvo un hijo llamado Enoc y construyó una ciudad, bautizándola en honor a su hijo. La construcción de la ciudad representa un hito importante en el desarrollo de las comunidades humanas. Sin embargo, surgen las dudas. ¿De dónde vino la esposa de Caín? En Génesis capítulo 4, versículo 17, solo se menciona que Caín conoció a su mujer.
Esta interpretación busca llenar los vacíos en la narrativa bíblica, especialmente en lo relativo a la expansión de la población humana. La ausencia de detalles explícitos sobre la esposa de Caín deja espacio para interpretaciones variadas. No obstante, el relato bíblico sugiere que todos los humanos descienden de Adán y Eva. La preocupación de Caín por ser asesinado por otras personas y la marca protectora que Dios le puso, Génesis capítulo 4, versículos 14 y 15, sugieren la existencia de una población significativa. En el versículo 14, Caín afirma: «Hoy me arrojas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». Esto indica que Caín temía ser encontrado y castigado por un grupo mayor de individuos. En respuesta, Dios asegura: «Cualquiera que mate a Caín será vengado 7 veces», y le da una señal para protegerlo. Estos elementos indican que, en el contexto de la narrativa, la tierra ya podría estar habitada por una población más amplia. Algunas interpretaciones sugieren que la población mencionada en la historia de Caín podría estar compuesta por descendientes de Adán y Eva, como hijos y nietos que no se mencionan detalladamente en el texto. Una teoría menos aceptada propone que Dios podría haber creado otros seres humanos de forma independiente. Los defensores de esta hipótesis argumentan que, para justificar la rápida multiplicación de la población humana mencionada en la Biblia, sería necesario un número significativo de individuos, algo difícil de alcanzar solo con los hijos e hijas de Adán y Eva. Esta perspectiva busca alinear la narrativa bíblica con evidencias arqueológicas y antropológicas que indican la existencia de comunidades humanas extensas en la antigüedad. Sin embargo, es importante destacar que esta interpretación no está explícitamente respaldada por el texto bíblico, que se concentra en la historia de la familia de Adán y Eva, sin mencionar directamente a otros grupos humanos contemporáneos. Así, aunque esta teoría intenta integrar la narrativa bíblica con los descubrimientos científicos, sigue siendo especulativa y motivo de debate entre estudiosos y teólogos. Por otro lado, la teoría más ampliamente aceptada sugiere que Caín se casó con una hermana o pariente cercana basándose en las costumbres culturales y en el contexto de la época. La Biblia no afirma que Adán y Eva solo tuvieran a Caín y Abel como hijos. En Génesis capítulo 4, versículo 1, Eva dice: «He obtenido un varón de parte del Señor», refiriéndose a Caín, pero no hay declaraciones similares respecto a otros hijos. Génesis capítulo 5, versículo 4, afirma que después del nacimiento de Set, Adán tuvo hijos e hijas, lo que indica que su descendencia fue más extensa. La ausencia de una prohibición específica en el texto bíblico sobre matrimonios entre hermanos al principio de la historia humana refuerza esta explicación. En ese contexto, tal práctica se consideraba necesaria para la propagación de la humanidad. Ejemplos similares incluyen a los hijos de Noé después del diluvio, quienes también habrían contraído matrimonio entre ellos o con sus hermanas, debido a la ausencia de otros sobrevivientes. Un ejemplo notable en la Biblia es el matrimonio de Abraham con Sara, su media hermana. Según se narra en Génesis capítulo 20, versículo 12, Abraham y Sara tenían el mismo padre, siendo medio hermanos. En aquella época, las uniones entre parientes cercanos, como medio hermanos, eran aceptadas y frecuentemente necesarias para asegurar la continuidad de la línea familiar. Esta práctica fue seguida por Isaac, hijo de Abraham, quien se casó con Rebeca, su prima de primer grado. Los matrimonios entre primos eran comunes y reflejaban las normas culturales de la sociedad antigua. De manera similar, Jacob, nieto de Abraham, se casó con sus primas.
Aunque hoy en día estos matrimonios puedan parecer inusuales, eran prácticas normativas en el contexto cultural e histórico de esa época. Es importante señalar que las prohibiciones de matrimonio entre parientes cercanos, establecidas en la ley mosaica, surgieron mucho tiempo después de estos eventos, aproximadamente 2500 años después de la creación de Adán y Eva. Estas leyes, parte de la alianza dada a Moisés, introdujeron estándares éticos y sociales más restrictivos, reflejando el desarrollo cultural y la necesidad de preservar la salud genética y la organización social en una sociedad más compleja. La narrativa bíblica con frecuencia se centra en la historia de Caín y Abel, dos de los hijos más conocidos de Adán y Eva. Es interesante observar que las tradiciones judías y cristianas tienden a priorizar historias más dramáticas, frecuentemente dejando de lado a personajes secundarios. Esto resulta en una laguna en la comprensión de las trayectorias de los otros hijos e hijas de Adán y Eva, quienes también desempeñaron papeles significativos en la construcción de la historia humana. A pesar de que Génesis, capítulo 5, versículo 4, menciona que la pareja tuvo otros hijos e hijas, la ausencia de nombres específicos para las mujeres contribuye a que sus historias sean marginalizadas, mientras que Caín y Abel ocupan un lugar destacado. Sin embargo, es comprensible que la Biblia no incluya todos los detalles de la vida de cada personaje, debido a la limitación de espacio para abarcar desde la creación hasta el fin de los tiempos. Por ello, surgieron textos secundarios, como el Libro de los Jubileos. Aunque no es ampliamente reconocido y considerado apócrifo por las principales tradiciones religiosas, este libro ofrece una visión alternativa y detallada sobre figuras menos conocidas, incluidas las hijas de Adán y Eva. El Libro de los Jubileos, apodado Pequeño Génesis, amplía los eventos descritos en el Génesis, mencionando, por ejemplo, a las hijas de Adán y Eva y detallando sus vidas. Entre ellas están Kelimá y Asurá, identificadas como esposas de Caín y Set, respectivamente. En Génesis capítulo 4, versículos 16 y 17, leemos que Caín se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén, y tuvo un hijo llamado Enoc, en cuyo honor fundó una ciudad. Tradicionalmente, textos apócrifos como el Libro de los Jubileos señalan a Kelimá, también llamada Abán, como esposa de Caín. Aunque su nombre no aparece en la Biblia, la etimología sugiere significados asociados a fuerza o influencia, reflejando su impacto en la descendencia de Caín. Después del trágico episodio relacionado con Abel, la unión de Caín con Abán simboliza un nuevo capítulo en su vida. El Libro de los Jubileos resalta su papel en la fundación de la ciudad de Enoc, marcando un logro significativo para la descendencia de Caín, incluso después de su exilio. De esta manera, Abán emerge como un vínculo central en los eventos que moldearon los primeros capítulos de la historia humana, complementando la narrativa bíblica con detalles que amplían la perspectiva sobre los orígenes de la humanidad. Aunque los textos de la Biblia Sagrada no proporcionan detalles sobre la esposa de Caín ni aclaran su origen, es un hecho que, al analizar el Génesis hasta el momento del destierro de Caín y su encuentro con su compañera, se mencionan pocos personajes. Entre ellos están Adán, Eva, Abel y Set. Sin embargo, es importante considerar que, en este punto de la narrativa, la tierra probablemente ya estaba habitada por un número significativo de personas, incluidas otras mujeres además de Eva. Una sugerencia ampliamente aceptada es que la esposa de Caín podría haber sido una sobrina, hija de Set. Esta idea se basa en el extenso período transcurrido entre el exilio de Caín en la tierra de Nod y su matrimonio con Abán,
estimado en aproximadamente 300 años por algunos teólogos. Durante este tiempo, se cree que Adán y Eva habrían tenido más de 50 hijos e hijas, mientras que la descendencia de Set superaría los 20. Otro aspecto fascinante de las primeras generaciones descritas en el Génesis es la extraordinaria longevidad de los patriarcas antediluvianos. Estas figuras bíblicas vivieron durante siglos, un fenómeno que desafía nuestra comprensión moderna de la duración de la vida humana. Adán, por ejemplo, vivió 930 años, Génesis 5:5, mientras que su hijo Set, figura crucial en la continuidad de la humanidad, alcanzó 912 años, Génesis 5:8. Enós, nieto de Adán, vivió 905 años, Génesis 5:11, y Matusalén, abuelo de Noé, es recordado por haber vivido 969 años, siendo el personaje más longevo mencionado en la Biblia, Génesis 5:27. Existen diversas teorías para explicar esta longevidad extraordinaria. Una de ellas sugiere que las condiciones ambientales antes del diluvio eran ideales, con un clima, una atmósfera y otros factores que contribuían a una vida más prolongada. Según esta visión, la tierra antediluviana ofrecía mayor protección contra radiaciones dañinas y otros elementos que aceleran el envejecimiento. Otra hipótesis señala la genética más robusta de los primeros seres humanos, lo que permitiría una existencia prolongada. Algunas interpretaciones bíblicas, por su parte, asocian la reducción de la longevidad a cambios divinos o naturales posteriores al diluvio. En Génesis 6:3, Dios declara: «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él es carne, sus días serán 120 años». Este versículo se entiende con frecuencia como un límite establecido para la duración de la vida humana, una alteración que se manifiesta gradualmente en las generaciones posteriores al diluvio. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos disminuyen de manera significativa. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, Génesis 25:7, mientras que Moisés, uno de los líderes más icónicos del Antiguo Testamento, vivió 120 años, Deuteronomio 34:7. Esta reducción en la longevidad puede estar vinculada a cambios ambientales significativos después del diluvio, al debilitamiento gradual de la genética humana debido a matrimonios consanguíneos, o incluso a una adaptación divina a los nuevos tiempos y necesidades de la humanidad. Cuando Caín decidió casarse, había varias hermanas y sobrinas disponibles, lo que hace plausible que encontrara una esposa dentro de su propia línea familiar. En aquel periodo, los matrimonios consanguíneos eran una práctica común, ya que la población aún estaba en formación. Solo más tarde, con el aumento del número de personas, las uniones entre parientes cercanos fueron prohibidas para evitar problemas genéticos y de salud derivados de esta práctica. La Biblia es clara al afirmar que toda la humanidad desciende de Adán y Eva, como se declara en Hechos 17:26. De uno solo hizo todos los pueblos, para que habitaran toda la tierra, y les marcó los tiempos señalados y los lugares exactos donde debían vivir. Esta visión refuerza la idea de un origen común para toda la humanidad. Además, el libro de Jubileos menciona a Asura, una hija de Adán y Eva, como la esposa de Set. Su nombre, asociado al cielo azul o al lapislázuli, sugiere pureza celestial y refleja la importancia de su contribución a la continuidad de la línea justa, marcada por los valores y virtudes de la genealogía bíblica. Es importante recordar que Set nació después de la muerte de Abel, y Eva creía que había sido elegido por Dios para dar continuidad a la descendencia, sustituyendo a Abel, asesinado por Caín. Según algunas tradiciones, Asura habría sido inicialmente la esposa de Abel.
Tras la muerte de éste, se casó con Set, y de esta unión surgieron descendientes notables. Set es una figura central en la genealogía bíblica, desempeñando un papel crucial en la continuidad de la línea justa tras los tumultuosos acontecimientos que involucraron a Caín. La unión de Set y Asura generó contribuciones significativas que moldearon eventos fundamentales en la narrativa bíblica. Entre los hijos de Set destaca Enós, cuyo nombre significa hombre frágil. Él es reconocido por ser el primero en invocar el nombre del Señor, estableciendo una práctica espiritual que se convirtió en central en las tradiciones religiosas posteriores. Otro descendiente destacado es Enoc, conocido por su extraordinaria cercanía con Dios. Según el relato bíblico, él caminó con Dios y vivió una vida de rectitud y comunión directa con el Creador, siendo un ejemplo de devoción que trascendió su época. Por eso, Enoc es una de las pocas personas que no experimentaron la muerte, siendo llevado directamente junto a Dios. Sin embargo, una de las contribuciones más significativas de la línea de Set es Noé, el justo constructor del arca. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue escogido por Dios para preservar a la humanidad y la diversidad de las criaturas durante el diluvio. Su obediencia y fe, registradas en la narrativa bíblica, evidencian la importancia de la línea de Set en la realización de los planes divinos para la redención de la humanidad. Cada miembro de esta línea desempeñó un papel esencial en la construcción del legado humano y en la preservación de la fe y la justicia, incluso en medio de los desafíos de sus generaciones. El análisis de las tradiciones religiosas que contrastan las líneas de Caín y Set ofrece una visión interesante sobre la dualidad de la condición humana, expresada a través de elecciones morales y espirituales. Mientras la trayectoria de Caín refleja las fallas humanas, la línea de Set y Asura narra un camino más alineado con la voluntad divina. Ambas líneas, a pesar de sus diferencias, tienen relevancia al mostrar cómo las elecciones morales y espirituales moldean el destino de las generaciones. Cabe destacar que el libro de los Jubileos es considerado apócrifo, es decir, no está reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas judías y cristianas. La información sobre las hijas de Adán y Eva puede variar según las diferentes interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia, como un libro sagrado, se centra en los mensajes fundamentales sobre la fe y nuestra relación con Dios. Sin preocuparse por detallar cada historia o personaje, su enfoque es transmitir lecciones y enseñanzas esenciales para la vida espiritual y moral. La Biblia nos revela lo esencial, el amor y los planes de Dios para nuestra vida. Confía en Él y sigue explorando su palabra. Aunque no abarca todos los aspectos de la historia o la vida, funciona como una guía, proporcionando lo necesario para conocer a Dios y seguir sus caminos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, nos recuerda: «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos». Esto nos enseña que hay aspectos de Dios y de sus planes que están más allá de nuestra comprensión, pero Él nos llama a confiar en Él y buscar su amor y orientación. La Biblia es un regalo para ayudarnos a conocer mejor a Dios y vivir según sus enseñanzas, aunque muchos detalles permanezcan desconocidos. Recuerda, la Biblia nos enseña que lo más importante es buscar una relación más profunda con Dios y vivir según sus enseñanzas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que Dios bendiga a ti y a tu familia.
No te vayas sin revisar los otros videos recomendados. Traen más historias y reflexiones que edifican tu vida. Hasta la próxima.